Cuando llega la luz correcta, todo puede cambiar. Deseándoles siempre que sus vidas sean bendecidas, proclamando y declarando que esta semana nos irá bien y nos está yendo bien. Amén. Como aquella tsunamita que dijo, ¿cómo va todo? Y dijo, todo va bien. Y no todo iba bien, porque el hijo estaba muerto. Pero ella sabía que el hijo estaba muerto, pero no el profeta, que era el que le había profetizado y le había declarado ese hijo. Nosotros también tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dado promesas. Segunda de Pedro 1, capítulo 3, dice que nos ha dado grandiosísimas, como todo lo que pertenece a la vida y la piedad, así mismo nos ha dado grandiosas, grandísimas y preciosas, maravillosas promesas. Así que por eso estamos hoy esta tarde aquí, bendiciéndolos en el amor del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, pastor. Gracias a Cristo por esta tarde, por el regalo de la vida, por permitirnos estar cumpliendo su plan, su propósito, porque estamos bajo el propósito del Señor. Que Dios les bendiga muchísimo a todos ustedes, amados oyentes, a ustedes, pastores, por sacar este espacio, el hermano Cristian, que Dios bendiga por estar allí responsablemente en los controles técnicos, y que la paz del Señor sea hasta tu vida, hasta tu hogar, tu empleo. Yo no sé si vas en el auto o nos estás escuchando ahí en el bus donde vas. Bueno, que Dios te bendiga mucho en la ciudad, en el campo y en todo lugar a donde el Señor nos permite llegar a través del programa Cambiando Vidas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga muchísimo en este programa. Gracias al Señor, primeramente, por permitirnos estar aquí, reunidos nuevamente en este programa, donde tocamos varios temas para la vida cotidiana y de la Biblia. Se habla mucho de la Biblia para transformar vidas. Amén. Amén. Qué bueno verlos nuevamente, Pastor Nelson y Pastora Ginette. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Te esperamos. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este precioso texto lo comparto con todos ustedes porque es el Señor el que nos hace entender, el que nos guía, el que nos muestra el camino, dejándonos saber que su mirada, sus ojos están siempre sobre nosotros, que ni un instante Él nos deja. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema hoy muy importante, como lo hacemos cada 8 días, y es la importancia de leer la Biblia, ¿cierto? La importancia de leer la Biblia. Amén. Bueno, yo creo que no podríamos nosotros comenzar a hablar de la importancia de leer la Biblia si no sabemos qué es la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la Santa Biblia. Esta es la palabra de Dios. ¿Por qué se llama Biblia? Voy a ir muy rápido porque no nos vamos a detener en que, digamos, una clase de bibliología, no, sino para que podamos entender rápidamente qué es la Biblia. Se llama Biblia porque viene del código biblos. Biblos significa libros, o sea, una conjugación o una unión de libros. O sea, no es uno solo libro, sino que son muchos. Dicen las estadísticas que desde 1200 antes de Cristo, los primeros escritos que existen fueron los de Débora, la jueza de Israel, que se encontraron los pergaminos reales. Y de ahí para acá, durante más de 1600 años, se vinieron recopilando escritos antiguos, y a esto es lo que se le conoce como las Escrituras. En el Antiguo Testamento no se habla de Biblia, sino que se habla de Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo. La palabra Biblia viene ya en nuestro tiempo después de Cristo, ¿cierto?
Y también, rápidamente, hay gente que coloca en duda el tema de la Biblia. El libro para Nelson Tapiero más importante de la humanidad se llama la Biblia. Pero no porque yo lo quiera así, sino porque expertos, personas que estudian la materia, personas que realmente tienen máster y doctorado en redacción y en modelos literarios, han coincidido que fue escrita en un lenguaje extremadamente de excelencia. Y que adicional a eso, su postura es realmente diferente a lo que se pudiera manejar de cualquier libro. Uno habla del Quijote de la Mancha. A nivel de español se dice que don Miguel de Cervantes de Saavedra hizo el Quijote de la Mancha y cambió la estructura del español y le dio estructura. Pero si usted le pregunta a una persona si sabe qué es el Quijote de la Mancha, dice sí, pues un libro, pero no sabe, pues de Sancho Panza y salió. En la palabra de Dios podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16, donde el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que todas las escrituras son dadas por el aliento de Dios, o sea, inspiradas por Dios, para enseñar, para corregir, para guiar, o sea, que eso no es cualquier libro, ¿cierto? Y también lo resalta el apóstol San Pedro en 2 de Pedro 1:21, donde dice que Dios actuó con su espíritu en lo que se escribió, en lo que se dictó. No que Dios dictó mecánicamente tal vez, sino que Él a través de la persona le inspiró para que ésta pudiera ser escrita. Y por eso es que han tratado de eliminarla a través de los años, quemarla. Ha habido emperadores que quisieron raerla de la faz de la tierra y no han podido. ¿Sí me hago entender? Amén. Sí, señor. Ahora bien, tienen algo muy claro, y es que sí, la Biblia hecha de mano de hombres, ¿sí? Pero cuando yo leo la Biblia, yo no encuentro fallas en su lógica. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Vimos en el devocional de esta mañana. Hágalo, a ver qué pasa, ¿cierto? El fin de malo es su maldad y lo matará su maldad. Mire un asesino de cuántos años dura, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia es un compendio de instrucciones y de prevenciones que tiene vida en sí misma. Personas ateas, acérrimas ateas, que se han colocado a hacer estudios cronológicos para contradecir la palabra de Dios, al final de sus días resultan ser más creyentes que los mismos cristianos. Entonces es algo muy, muy genial. Está bien que existían diferentes escritos y aún existen, según las personas que conocen, que existen muchos escritos que aún no han salido a la luz. Pero fue por allá en tiempos de Constantino el Grande, después, si no estoy mal y la memoria no me falla, 326 después de Cristo, cuando Constantino dividió, porque la Gran Roma se dividió, entonces existía Roma y existía Constantinopla, y él se convierte al cristianismo, y todo lo que existe, mire, todo lo que existe, Dios lo ha permitido, así como cuando por ahí en los años primeros, años 40, 50, se realiza el gran incendio allá en Roma y le echan la culpa a los cristianos para eliminarlos, y esto hace que los cristianos se extiendan por todo el mundo. O sea, todo Dios lo permite con un propósito, en fin. Pero por allá para el año 300 entonces Constantino llama a célebres obispos cristianos, personas doctas en todas las escrituras, estudiosos de todo el mundo, para que pudieran reunirse y llegar a algunos acuerdos respecto a la Biblia. No sé si ustedes saben, pero antiguamente ellos creían que Jesucristo era mandado por Dios y no tenía el mismo poderío de Dios, sino que el Padre tenía más poder que Jesucristo. Sí, sí. Cuando uno después de estudiar la historia. Y allá se unificó, donde llegó diciendo, no, porque él decía, el que está en el Padre está en mí, y ahí se comenzó a estudiar, y esto no duró un poquito tiempo, eso fueron de muchos años, ¿cierto? Que duró el concilio de Nicea, y ahí es donde comienzan a darle forma a la Biblia. Después viene otro papa, y después la Biblia antiguamente no era por capítulos ni por versículos, sino que era el escrito de Isaías.
Por eso en el libro de Lucas capítulo 4 dice, y se le fue dado el rollo del profeta Isaías, y donde dijo, han llegado las buenas nuevas. Y comienza a leer, ¿cierto? Amén. Era el rollo, ¿no? Ahora ya lo conocemos como Isaías 54, entonces ya se le dieron unos números, se le dieron unos versículos, y es más fácil conseguirlo así. Aunque hay muchas personitas que llevan 30 años en el Evangelio y no saben dónde queda el libro de Ruth, lo buscan en el Nuevo Testamento. Esto pasa en otros países, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que nosotros lo conozcamos, arranque, porque como les digo, no estamos aquí para un programa de bibliología, sino que debemos saber qué es la Biblia. Entonces, se fue organizando la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque fue lo que se escribió antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Y después de Jesucristo, desde el año 1, se comenzaron a hacer la escritura. Ahora bien, para mí, para Nelson Tapiero, los primeros reporteros de la historia se llaman Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se comienza a contar historias. Comenzaron a contar la historia a su manera. En ese tiempo no existían videos, no existía YouTube, no existía Facebook, no existían las cámaras como ahora que grabamos. Entonces ellos comienzan a relatar lo que pasó. Lo que pasó con quién. Su versión, cada uno. Cada uno cuenta su versión, y por eso usted encuentra situaciones muy similares con un lenguaje totalmente diferente. Y uno da más datos que otro. Es correcto. A mí me encanta Lucas. A mí, Nelson Tapiero. Dicen que Lucas era el mismo que andaba con Pablo y que era un primo lejano de uno de los discípulos. Bueno, y ahí hay una historia de todo, y que era doctor, era médico. Era médico, sí. Entonces el hombre tenía más léxico, estaba más preparado. Pero él cuenta claramente todo lo que hizo Jesucristo. Sin embargo, pues no está todo, ¿no? Sí, claro. Porque algunas cosas se les permitió y otras cosas no. Faltan muchas cosas que debieron existir, y faltó más reporteros para que lo hubieran escrito. ¿Sí? Algunos libros que se llaman apócrifos, esos escritos los encontraron, pero no se colocaron de acuerdo. ¿Por qué? Por algunas cosas no fueron aprobadas. No fueron aprobadas, como que fueran inspiradas por Dios para el conocimiento del ser humano. Amén. Antiguamente la Biblia solamente se leía en latín, y estaban en los idiomas latín, y solamente la podían estudiar los obispos o las personas de la iglesia universal, que es la católica, y la gente no entendía qué decía la Biblia. No sé si ustedes han visto las iglesias en Europa, son iglesias rarísimas, donde está aquí las personas, hay un espacio grande, y ahí está el altar, y el obispo o el sacerdote lee la Biblia de espaldas al pueblo. Sí. Así lo hacían. ¿Sí? Entonces la gente no entendía. Cuando llega don Martín Lutero, ¿cierto? Entonces don Martín Lutero dice, oiga, eso está mal. Por allá anda, hay algo aquí que no me cuadra. Y él comienza a leer que la Biblia es para los pobres, y comienza a hacer la traducción de la Biblia de ese idioma, y es para todo el mundo. Esa fue realmente la reforma. La reforma no fue más. Él no le cambió, no le quitó. Por eso hoy en día cualquiera tiene acceso a los originales para ir a mirar y corroborar qué es lo que dice. Es cierto que a través de las traducciones hay algunas imprecisiones de forma más que de fondo, porque pues se translitera. Ustedes ya saben que el hebreo no se puede traducir, sino que se translitera. ¿O cómo se va a traducir? En Colombia, por ejemplo, a una cuchara se le dice cuchara, pero en Europa no se le dice cuchara. Entonces, entonces tiene que decirle cubierto, o un idioma que entiendan que es un elemento para comer. ¿Sí me hago entender? Entonces se translitera con esos elementos, y de esta manera poder nosotros entender la Biblia, la que tenemos el día de hoy. Dicen que el primer libro que nosotros tenemos se llamó Job. Ciertamente la Biblia comienza por Génesis porque es el inicio de todo, pero el libro primero debería ser Job. Amén. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Pastor, ¿a qué edad tuvo su primera Biblia? Bueno, yo no tuve Biblia de niño, pero resulta, pasa y acontece que he vivido rodeado de Biblias. Entonces, cuando yo era niño, me llevaban a la iglesia. Ya el pastor Javier Perdomo había comprado una Biblia que era como así de grande. Era un tamaño
familiar. Y él era, y eso tenía dibujos y demás. Entonces esa fue la primera Biblia que yo recuerdo en mi mente que vi, ¿sí? Me llamó la atención los dibujos de las historias. Y después, en esos tiempos no había el internet como hoy en día, ¿cierto? Que todo lo googlean, que Siri, dígame, y una vez se lo trae. No, en ese tiempo no. Existían las bibliotecas. Entonces, y sí se usaba. Mire que suena como algo a cliché, siempre lo he mencionado, pero mi niñez fue muy triste. Nunca tuve felicidad en mi corazón. Entonces yo buscaba la forma de salir, de irme como a otro mundo. Y había una biblioteca y la bibliotecaria se llamaba Jacqueline Caleño. Jacqueline Caleño, ella era muy buena gente. Y yo me iba para la biblioteca casi después del colegio, y era en la biblioteca, nadie sabía. Me perdía donde se pierde. No, estaba en la biblioteca. Y en esa biblioteca tenían una Biblia ilustrada. Y entonces me la pasaba largas horas leyendo. ¿Sí? Sé la historia de David, de Gedeón, la historia de Débora, la historia de Sansón, la historia de Malaquías, la historia, o sea, y era como eran dibujadas, era muy emocionante. Con los dibujitos, pues los jueces, ver esas peleas, esas historias, eso era emocionante. Era una película completa. ¿Ah? Entonces, en ese orden de ideas, yo aprendí a leer la Biblia desde muy niño. Cuando de pronto había un ayuno o había algún tipo de reunión en la iglesia que leer, yo leía perfecto, y yo me acuerdo que me pasaban ya a dar algún tipo de mensajes y demás, y era porque ya entendía la Biblia. Porque es que la Biblia, usted por más estudios que tenga, jamás va a cambiar el poder de Dios que tiene en ella. Le va dando revelación a cada persona de una manera diferente. Porque Dios es un Dios revelador multiforme. A la persona que está enferma, si se pone a leer cuántas personas, para él va a resultar haciendo un milagro Dios en su vida. Y así sucesivamente, por colocarles ejemplos, ¿no? Entonces yo desde niño, hoy en día a veces me preguntan, ¿y cuánto lleva de pastor? Yo le digo, no, 3 días como pasado mañana. Y dice, uy, ¿por qué sabe tanto de Biblia? Lo que no saben es que ha sido un proceso desde niño. Después entro a ya mi vida de adulto, e incluso cuando llegué a ir al ejército a prestar escopeta en aquella institución, llevaba la Biblia. Y yo leía el Salmo 91, el Salmo 23, Salmo 127, el Apocalipsis. Siempre me gustó aprender mucho de la guerra final, del Armagedón, y todo esto yo lo veía en la Biblia, ¿sí? Entonces no es podría decir que desde que tengo uso de razón, porque cuando yo tenía muy pocos años ya mi papá me llevaba a cultos y yo ya escuchaba la Biblia, la escuchaba, no la leía. Cuando yo aprendí a leer, pues ya la leía. Tanto así que mi papá, que está presente, un día me hizo bullying, dijo, pues al menos cargar sí la carga, porque la cargaba en el carro leía yo y tenía la Biblia ahí. Y en lo que él no sabía era que sí la leía. Entonces siempre ha estado la Biblia. O sea, conmigo. Le está confirmando al papá, sí papá, sí la leía. Entonces, desde ese tiempo. Bendito Dios, sí. Porque recordé un episodio que hasta el sol de hoy es chistoso, pero puedo decir que ese día fue que yo me interesé por tomar la Biblia como tal, ¿sí? Porque mi primera prédica fue a los 13 años. Entonces hasta ahí solo como que la Biblia completa, el Antiguo y Nuevo Testamento, era para la abuela, era para mi mamá, pero no para mí. Entonces yo cargaba el Nuevo Testamento, ese azulito pequeñito. Y la prédica fue allá donde el Señor le dice a Zaqueo que se baje de ahí, que quiere ir a su casa. Entonces, pastor, desde muy niña escuchando, ¿verdad?, esas historias bíblicas, por no cargarla, ¿verdad?, la Biblia completa, se me cruzaron los cables, y en mi prédica yo dije que, Jonás, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Entonces, de allí la importancia de leer la Biblia completa, la versión completa. No sé si usted recuerda, hermana Ginette,
Pastora Ginette, usted es una Oiga, y yo miraba ese público con gloria a Dios, con aleluya, y el pastor de la iglesia atrás me hacía señas, pero no, yo estaba ahí, que era Jonás el que se tenía que bajar del árbol, ¿no? No, eso es algo que le pasa constantemente, incluso a nosotros los predicadores, en algún momento, por el tema de la prosa, pues se confunden, además que la Biblia es de miles de personajes. Un día, usted llegó a trabajar en esta empresa, no la iglesia, la empresa, lo que era la empresa, Sí, y en ese tiempo yo no era cristiano aún, o sea, yo siempre decía que era cristiano, comencemos por ahí, usted que es cristiano, pero pues estaba apartado, ¿no? Y cuando hice la reunión a todos los operarios, que eran bastante para aquel tiempo, yo comencé mi reunión con un versículo bíblico, ¿sí? Y yo les leí que el que hace las cosas bien, le va bien. Las manos del diligente delante de reyes estarán. ¿Se acuerda? Y les di toda una apología de lo que era hacer el trabajo bien, sí, y de que era hacer el trabajo con amor y presentándose a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y les di la reunión, y toda una reunión muy informal de empresa. Y cuando yo termino la reunión, aquí la pastora Ginette me dice: muchas gracias, pastor, por la prédica. Y yo me sonrío y le digo: ¿cuál prédica? Una reunión, un mensaje. Y eso ya hace bastantes años. Y era porque siempre la Biblia y el mensaje, sí, claro, ha estado en mi mente, ¿sí? Desde antes tenía versículos para todo. Iba a realizar un viaje y entonces en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo me encomendaba en manos de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios se cumple y es real. Les voy a contar un testimonio rápido, porque basta de por qué leer la Biblia. Amén. Y mi hermano William Tapiero me prestó la moto. En ese tiempo yo era docente universitario en una universidad arriba, en la séptima con 34. Era en el sector de las universidades. Y entonces tenía una clase a las 12 del día, terminaba a las 2 y tenía que volver a las 6. Y yo dije: pero de las 2 a las 6 es muy largo el espacio, ¿por qué no me presta usted la moto? Y yo voy y vengo al negocio. Teníamos un negocio en el Galán de dotaciones, y yo vengo y trabajo un rato y vuelvo y me voy otra vez, para no quedarme por allá toda la tarde. Y William me dijo: sí, claro, yo le presto la moto, me presta esa moto, me voy, doy la clase, y cuando voy bajando, pues está lloviendo, pero cae agua a cántaros, y un carro me pega en la pierna y me tumbó, y eso me la llevó como 10, 12 metros. Allá caí, tengo esta cicatriz todavía. Cuando voy al hospital, todo pelado, todo raspado, se me raspé la cara, el hombre aquí, el hombro acá, aquí se me ha hecho un hueco aquí en la parte del hombro. Siempre fue un golpe muy violento. Claro. Y entonces eso me dolía mucho, pero entonces me iban a hacer una radiografía. Toca hacer una radiografía porque usted se partió mínimo la clavícula y 3 costillas, dijo el médico. Y entonces yo me sonreí y dije: ¿por qué se ríe? Entonces yo le dije al médico: no, doctor, a mí no me pasó nada. ¿Y usted cómo sabe? Yo le dije: no tengo ni un hueso roto, esos son raspones. Y entonces él me dice: ¿pero por qué dice usted tal afirmación? Le digo yo: porque yo soy cristiano y la Biblia dice que a sus hijos ni uno de sus huesos se le ha quebrantado. O sea, le estaba leyendo el Salmos y yo no era cristiano. Pero yo tenía la seguridad, y yo cuando me subía a una moto o algo, yo le decía: Señor, cuídame que ninguno de mis huesos. Yo nunca en la vida se me ha partido un hueso. Usted recitó, ¿sí?, en el Salmos 34, pastor, perdonen, verso 20. Sí, Él señor. guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y yo lo tenía en mi mente, y yo siempre toda la vida le he tenido mucho miedo a las fracturas. No, yo es terrible, sí, le he tenido miedo. Entonces yo siempre le pido a Dios: Señor, guárdame de una fractura, guárdame de esto. Yo le tengo, y claro, ese día le dije al doctor: es que la Biblia dice que ni uno de sus huesos era quebrantado. Le predicó a... Y entonces el hermano dijo: mínimo 6 costillas. Salió y se fue. Y esperemos a ver. Entonces me hicieron los estudios, la radiografía, y cuando se vino el doctor y venía y dijo: oye, ¿usted qué es, man? Y yo le dije: ¿qué es de qué? Dijo: hermano, es que no tiene ni una costilla rota, la clavícula está perfecta, solo raspones, semejante hueco acá, talambídala, pero no se partió. Ya es de cuidado. Y te digo: también íbamos allá, y él mismo me hizo curación, y la enfermera, y charlando conmigo, dijo: ¿de dónde es? ¿Usted por qué sabe tanto de Biblia? ¿Usted por qué sabe de Dios? Y antes resultó ahí que él necesitaba de Dios, que estaba por separarse y demás. Y todo
esta situación. Amén. ¿Por qué? Porque yo leía la palabra de Dios donde decía que ni uno de sus huesos sería roto. Se Amén. cumple, esta Entonces, palabra se cumple. Si yo tuviera al menos un 1% de dudas que la palabra de Dios no es verdadera, no es eterna, no es poderosa, no es santa, no es espiritual, no estaría hablando hoy de este tema. Estoy hablando de algo que es vivo, que es real. Amén, amén. Bueno, recuerden que nosotros pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo Misionera. Venecia. Y nosotros Lo quería en cuña mi pastor. Ahí está. Claro, tenemos que hablar de nuestra iglesia. Concilio de Iglesias Cristianas de Colombia. Somos una organización cristiana que llevamos la palabra a diferentes partes. Y que también tenemos esta emisora que se llama Radio Concilio Mundial Cristiano, una emisora online que con nuestros propios esfuerzos, pocos recursos, nosotros no somos una organización económicamente fuerte hablando, pero sí sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y nos Amén. acompaña en todo lo que hacemos. Que esto que hacemos no lo hacemos por fama, no lo hacemos por representación personal, sino que lo hacemos por una inquietud de llevar la palabra de Dios y no tenemos otra ejemplo. También salimos a evangelizar, también salimos a hacer visitas, también hemos ido a los hospitales, pero también nos parece que aquí, por medio de estos medios tecnológicos como es el Facebook, el YouTube, la emisora, ahorita estamos en un canal de televisión que se llama Onda Ambiental, los días viernes por la noche también transmitimos el programa Cambiando Vidas para una serie de suscriptores que tiene dicho canal y ahí hemos ido llevando estos mensajes. Ustedes nos pueden escribir ahí también si quieren algún mensaje en particular que nosotros podamos profundizar en él, y todo esto ha sido solo por la gracia de Dios. Hoy tenemos a las 7 de la noche un poderoso devocional aquí en la sede de Venecia, diagonal 47 a sur, número 53 a 16, piso tercero. Siempre el ujier estar muy pendiente ahí de la puerta para el tema de entrar a la iglesia. Y los domingos desde las 9 de la mañana tenemos poderosa dominical. Si alguien está cerca de Venecia, quiere venir, compartir con nosotros, acompañarnos, créanme que lo haremos sentir en familia, aquí con nosotros, como somos hermanos, todos de un mismo Padre que se llama nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, Sí, amén. señor. Mi pastor, ¿es mejor leer la Biblia en papel o ahora que está de moda tener la Biblia en el móvil? ¿Es mejor en papel o digital? Bueno, para mí la palabra de Dios debe ser escrita. Para mí, para Nelson Tapiero, ¿sí? Porque si la tienen en el móvil, pues ahí también se puede descargar la Biblia y también se puede leer. El problema es que el enemigo está utilizando el móvil como una herramienta de distracción de manera tremenda. Yo no sé si ustedes saben, pero ya enlazaron el TikTok, el Instagram, el Facebook y una cantidad de redes todo el tiempo con contenido basura. Y a mí me pasaba antiguamente que, mira, llevaba un rato y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Sí. Entonces me tocó sacar un juego de habilidad mental en otro aparato electrónico para yo no mantener pegado, sino aquí netamente lo básico. Entonces la palabra de Dios, que no permite distracciones, según primera de Nelson 10.1, es esta. La palabra escrita. Porque aquí uno puede subrayar, y además que Dios le da una instrucción a Habacuc muy clara, le dice: escribe la visión en las tablas. O sea que el escrito tiene algo poderoso. Escribir Amén, es algo sí, poderoso, señor. la escritura, ¿sí? Así es. La Sagrada Escritura. Yo recomiendo Tenerla en físico. pero tampoco al extremo. Los religiosos del siglo pasado la mantenían debajo del brazo, pero veían mal. No, es para estudiarlo, ¿sí? Ahora les da pena ya, ahora es lo contrario, les da pena decir que ya la Biblia. Yo cargo mi Biblia por todos lados. No quiere decir que no me apoye en otras herramientas tecnológicas, también me apoyo, pero para mí la Biblia es algo poderoso. Amén. Amén, amén. Así es. ¿Cuál fue el primer versículo que les marcó profundamente cuando empezaron a leer la Biblia? Que se marcó, no, yo siempre me acuerdo de Jesús lloró, San Juan 11:35, porque era el que el pastor decía: digan un versículo, pero no Jesús lloró. Entonces uno sí. Pero no, Lo tenía presente. O sea, es el versículo que yo creo que fue el primero y el que nunca, porque él siempre, en la iglesia donde nosotros pertenecimos en Puerto Saldaña, Tolima, el pastor tenía por costumbre pedir versículos a los congregantes. Eso ya se ha perdido, ¿no? Hoy en día no son las grandes mega iglesias.
concepto de mega iglesia vino ya para este tiempo moderno, antiguamente no era tanto. Y entonces él decía, por favor, un versículo, pero que no sea San Juan 12:35, tenía que aprender otros a la mano. Entonces siempre ese nunca, pues es como el primero, de niño. Pues pastor, en mi caso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo en mi mente, ¿no? Bien niña, yo decía, pero por un lado dice que somos los soldados de Cristo y por otro dice que todo lo podemos. Y yo, parece que por un lado el ser cristiano es débil, pero con Cristo sí puede. Entonces ese era como el texto que siempre tenía así presente, y incluso la misma cita, Filipenses 4:13. Pero ahí sí, de oídas. Pero ya en ese encuentro con el Señor, Romanos 8:32, lo traigo por ahí hace unos 10 años atrás. Y cada vez el Señor revela a nosotros, ¿verdad?, esa bendición a través de textos bíblicos. Entonces yo sí digo, bueno, voy como por moda, pero el que tengo siempre, Romanos 8:32, y lo va acompañando el del día a día. Digamos, a mí el primer versículo que, digamos, yo me aprendí, me causó, o sea, como que me tocó a mí, fue un día en una prédica que el pastor habló sobre Deuteronomio, y nos habló de Deuteronomio 1:11. Jehová de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que sois ahora, y os bendiga, y los bendiga. Y yo, uy, qué promesa tan grande. Y yo, no, me la tengo que aprender, y la leí hasta que me la aprendí. Y si ustedes se dan cuenta, en algunas direcciones de servicio yo siempre la repetía porque me causó a mí, como me conmovió, como que, uy, sí, claro, el Señor nos bendice y nos puede hacer 1000 veces más de lo que uno es ahora, si uno se pega a esa promesa, a ese versículo, ¿sí? Y pues a otros, el Salmo 121, yo creo que ustedes también en algunos servicios, yo era lea el Salmo 21, el 121, y sobre todo el versículo donde dice, Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando, digamos, yo me voy para Santander y que me voy con la familia en la camioneta, y yo con los que vayan, mi mamá y mis hermanos, yo, bueno, vamos a orar. Y ellos empiezan, Padre nuestro que estás... Y yo, no, espera un momentico, vamos a leer el Salmo 121. Y entonces yo lo leo porque ahí dice, Jehová es tu guardador. Lo leo completo. Señor, guarda nuestra salida, guárdanos. Y yo les repetía a ellos, siempre que ustedes vayan a salir de la casa, no solo cuando vamos viajando, sino siempre que ustedes salgan de la casa, Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hablando de este tema, también me gustaría compartirles que, pues, algunos cristianos en aquellos comienzos, ¿verdad?, tener una tele en casa, eso era, mejor dicho, tener la cabeza del diablo ahí. Y en casa no había tele, entonces la tele mía estaba aquí a través de la Biblia, ¿verdad?, por todas las historias bíblicas que escuchaba en la iglesia. Entonces, digamos, el pastor hoy tocó el tema de Sansón, entonces era yo allá toda una hora mirando para el cielo, pero sí, recreando esto, y de allí viene esa pasión por comer Biblia, como dice la hermana Ginette. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Te esperamos. Entonces la palabra cambia corazones, rompe cadenas, trae convicción, produce fe, sana el alma. Por eso cuando uno comienza a leer la Biblia le cambia una cantidad de cosas impresionante. En la Biblia hay un ejemplo muy claro cuando Pedro da su primer discurso. Dice la Biblia que la palabra de Dios tocó el corazón de la gente. Había gente llorando, gente arrepentida, y se arrepintieron 3000 de los pecados que venían haciendo. Entonces es viva para aquel que la quiere aceptar, porque tampoco es cierto. También
Entonces llevaríamos otro punto. Y otro punto es que la palabra de Dios produce fe. ¿Por qué produce fe? Porque la Biblia dice que la fe llega por el oír la palabra de Dios. De Dios. Entonces, si usted tiene un cáncer, por ejemplo, terminal, y usted se va por donde los doctores, todo el mundo le dice, no, usted va a morir, usted ya está en la quinta paila del infierno, usted ya no tiene más esperanza aquí. Pero de pronto lee por allá, viene a mi mente, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y comienza y se apropia de esta palabra y de pronto puede leer también Isaías, por su llago fuimos nosotros curados, y comienza a darle fe. Dice, bueno, una cosa dice el médico, pero Dios está diciendo otra. Vamos a ver quién gana. Amén. Y comienza y se apropia de esa palabra y han sucedido unos milagros sobrenaturales. Sobrenaturales, o sea, que los médicos dicen, no sabemos qué pasó, Dios no existe, pero no sabemos qué pasó, porque algunos lo niegan. Y tengo muchos testimonios de esto. Entonces, la palabra produce fe cuando usted la lee constantemente. Usted la produce. Por ejemplo, en estos días, económicamente hablando, está muy complejo el tema de los negocios. Hoy es el día y vamos con una situación que no hemos podido. Lo único que yo veo que abundan son la parte de los costos. Todos los días que hay compra 4 millones, pero no hay ni siquiera 1 millón de ventas. Digo, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Pero viene a mi mente donde dice que Él es mi proveedor y que nada me faltará. Digo, Señor, pero todavía no ha llegado toda la hora de la nómina, no ha llegado la hora de esto. Tú darás algo, Señor. Y entonces yo comienzo a fortalecerme en la fe de que Él es mi proveedor y que nada me faltará, porque ya mis ojos no me sirven para nada. No veo sino destrucción, no veo sino ruina, no veo sino desorden, pero cuando ya yo llego donde Dios, digo, no, Dios es orden, Dios es justicia, Dios es provisión, y ya me reconforto. Amén, amén. Pastor, perdone que lo interrumpa. Bueno, sí. ¿Va a exponer otro punto? No, pues? Lisa. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Diferencia entre leer la Biblia por obligación o leerla para conocer a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Biblia sí realmente es un misterio, al igual que la iglesia es un misterio, ¿no? La Biblia, Pablo le llamó que la iglesia es un misterio, para la Biblia también es un misterio. Le voy a contar una historia. Dice que un hombre que se llamó Chema, por allá en Nicaragua, no recuerdo bien el nombre completo, se fue a una cárcel a evangelizar y él llevaba los Nuevos Testamentos, ¿sí? Lleva los Nuevos Testamentos y algunos los recibían, otros esto, lo otro, pero de pronto llegó de una celda donde había un hombre que era muy muérgano y era extremadamente malo, y entonces llegó y se le reía la cara, y entonces el preso le dice al misionero, le dice, regáleme esa Biblia que a mí me sirve para armar los cachos de marihuana. Ese papel es ideal para el cachito de marihuana. Le queda mirando y le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Usted es un hombre de palabra, usted es un hombre, dice, hombre hasta la muerte, porque si hay alguien duro para el tema, cuando alguien ha sido malo, es de palabras, no crea que esa gente es mala, pero es... Digo, listo, hagamos un trato. Yo le voy a dar a usted el Nuevo Testamento, pero cada vez que usted se vaya a fumar el cacho que dice, usted coge la hoja, la lee, enrolla y se lo fuma. Porque si usted no lo hace así, estará faltando a su palabra. Y entonces el preso, como estaba preso, no tenía allá elementos de nada, dijo, va para ese negocio. Claro. Aceptó, entonces por obligación comenzó, y se tiene que comenzar ordenadamente. O sea, ahí me está respondiendo qué es lo que va a pasar por obligación. Entonces, comienza, dice, y él le da la instrucción, pero tiene que comenzar desde acá, desde Marcos. Entonces comenzó, y dice la historia que se fumó a Marcos, completico. No pasó nada. Se fumó a Mateo. Y se fumó a Juan, a Lucas. Se fumó a Lucas. Ya llevaba 3 libros fumados. Sí, o sea, fumaba el hombre. Siempre dice que más o menos unos 3 meses. Y dice que cuando comenzó a fumarse a Juan, llegó a Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que él sintió un fuego desde la cabeza hasta la punta de los pies. Se tiró de rodillas, tiró esa marihuana y dijo, Señor, si esto es real, yo quiero conocerte. Y Dios le habló. Y es uno de los grandes evangelistas, ¿sí?, que ha ganado millones de almas para Dios. Entonces la respuesta es, si esto hace con una persona que lo hizo por obligación, ¿cuánto no hará por uno que lo busca de corazón? De verdad. Si dice que él se deja
hallar de los que le buscan. Amén. Entonces la palabra es viva, es real, tiene un poder intrínseco en su palabra, ¿sí? No es de emociones, porque la emoción es pasajera, es de fe, de revelación. Entonces es importante para poder usted incrementar su fe, dejar de vivir conforme al mundo. El mundo le puede decir, oiga, lo voy a matar, pero usted la palabra vio, mire, y es tremendo. Uno le pensaría que es contradictorio, no, porque mi mamá le dijo a un señor que se llamaba Feníbal Pérez, hermano Feníbal, cuídese, estaba esa guerra terrible en el sur, cuídese, eso está muy peligroso. Y él sonriendo se dijo, hermana Grifina, hay que tenerle al que mata el alma, el que mata el cuerpo no, vamos para el cielo. Y dice que cuando llegó él le dijo, no, aquí estoy, y a él lo mataron, a él y al hijo lo mataron con el mismo tiempo. Pero ¿usted cree que ese señor murió aburrido? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que Opinen, oyentes. Yo creo que opinen, hermano Cris. No, ante los ojos del mundo es injusto, es esto, según cuenta la leyenda que muchos guerrilleros y comandantes decían y se rascaron la cabeza y se arrepintieron mucho de haber matado a ese señor, pero él murió. Pero lo que sí yo estoy seguro es que él murió feliz y contento con su Dios, porque él se sabía la Biblia hasta Claro. memoria. ¿No? Sí, él estaba en su conciencia que si lo mataban, de hecho fue un solo tiro, ni sufrió ni nada. En el alma. ¿Sí? Porque él decía en su corazón que tenerle miedo al que mata el alma, no le mata el cuerpo, porque el cuerpo no. Entonces él estaría estar en paz con Dios, ¿sí? Así el cuerpo se muriera. Pero si usted dice, ay no, mi cuerpito, como yo que le tengo miedo a los golpes, ay no, eso, pues también la Biblia tiene para esto, ¿sí vamos a entender? Pero eso es que la Biblia es real. Claro. Entonces ahí es importante que nosotros podamos entender que la fe se acrecenta con leer la palabra de Dios, con su Hijo. ¿Sí? También la palabra de Dios. Mi papá, por ejemplo, cuando yo era niño, esta sí me la enseñó mi papá y se lo sabía de memoria, yo no sé si lo sepa todavía. Y era un proverbio, si no estoy mal es Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, donde dice la artimaña de la ramera. Sí. Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Él no me lo enseñó, yo lo escuchaba que él lo recitaba. ¿Sí? Porque le decía yo, hijo, venga, para que lo aprenda. No, él lo recitaba constantemente en la casa, lo recitó alguna vez en las iglesias, y aún cuando decía que era como el necio en las prisiones, que esto, lo otro. Y un día yo estaba muy pequeño, y entonces, en una parte abajo de una señora que llamaba Marina, había como un bazar, un folgorio, y una mujer estaba coqueteando con un hombre. Y el esposo de esta mujer se fue a la cocina, tomó un cuchillo y le pegó una puñalada al que estaba coqueteando con la mujer. Ese hombre se voló de ahí, era como un hombre así como estilo indio. Yo me acuerdo claritamente, yo nunca dije nada, pero ¿sabe yo qué pensé? Mi papá tiene toda la razón en el proverbio que él dice. ¿Sí? Mi papá tiene toda la razón de las artimañas de la ramera. De una mujer que tiene de esposo le para bolas a otro. Y una mujer que tiene esposo se va con un hombre soltero para tomarse un tinto. Yo eso me parece un irrespeto. Y nadie sabe por qué, es por eso. ¿Sí? Ustedes jamás me verán a mí y yéndome a tomar un café, un tinto con una persona casada por allá que diga, uy, don Nelson lo vieron allá. No señor. Me da mucha pena y es por esta reverencia, por ese temor, primero de lo que mi papá decía en el proverbio, o sea, él se lo aprendió también, que él lo recitaba en las noches, en la casa, y uno de niño copia todo, no crean, los niños copian todo. Claro. ¿Sí? Y después de ver este problema, ellos no estaban teniendo relaciones ni nada, están coqueteando, pero el indio fue y sacó el cuchillo y mató a este señor. Y eso se queda en la mente, y yo dije, es la comprobación de esta palabra. Yo nadie le dije, hasta hoy lo estoy diciendo, ¿sí? Pero yo por eso es que soy tan esquivo con esos temas. ¿Sí? Yo digo, bueno, si una persona casa, invítelo a la sala, invítelo a la casa, invítela a la casa,
¿Sí? Yo tengo una amiga que estimo y quiero muchísimo, se llama Marta Ginette. Ya bueno, voy a ver a Bogotá, Nelson, y para que nos veamos. Y yo, claro, a mi casa. Ay, pero su esposa, ella tiene que saber que usted es mi amiga, que tengo un hijo, que es en la casa, aquí le cuadramos un cuarto. Ella vino y se quedó acá como 2 días. ¿Sí? Sí, un fin de semana. Y Yo lo recuerdo. que ella le dijo, oye, ¿cuándo es que va a volver? Porque ya me está olvidando. Claro, es mi amiga y todo, pero yo ya soy un hombre casado. Ay, me están en el centro comercial los dos para solito. Eso me parece mal. Sí, claro. Sí, es por esta palabra. Entonces la palabra para mí es real. En línea, pastor, eso es el testimonio, lo que hablábamos. Te imaginas yo de niño que mi papá decía eso, recitaba ese proverbio, lo decía en la iglesia, y yo voy y miro eso. ¿Qué cree que pensé? Que el que no toma el consejo, vea. Es como el necio a las prisiones. Dice que es como el ave que se apresura a la red hasta que la saeta traspasa su corazón. Eso me quedó a mirar. Yo no me sé el proverbio como se lo sabe mi papá, pero yo tengo esa clave así, dice, y no sabe que es contra su vida. Y a muchos ha hecho caer heridos, y a muchos se han sido muertos por ellas. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, miraba, y yo tantico una mujer, cuando yo era joven, ¿no? Fui joven en algún momento, bello, elegante. Pastor, pero ni que hubiera cumplido 80. Y entonces conseguía una novia, ¿no? O alguna muchacha y demás. Y tantico la veía con así como que, con permisito, dijo Monchito. Y alguno me decía, pero usted, ¿por qué? No sabía. Aquí estaba el proverbio. Y decía, no, esta mujer no es seria. Sí, no, esta mujer no le falta seriedad. Esta mujer me va a hacer meter en un problema. Es que yo en la cabeza mía. ¿Sí? Y por eso decía, pero este man es como raro. No es raro, es que tenía una palabra incrustada en la mente. Amén. ¿Sí? Tenía una palabra incrustada en la mente. Un día, y eso que era una de mis grandes amigas de aquí de Bogotá, me dijo, ¿cómo le parece que mi novio anda buscando que para pegarle, que no sé qué? Cuando yo le dije, uy, no, a mí sí sáqueme ese cuentico, nos vemos. Salí y un poco de tiempo sin verla porque yo me acordaba del... Yo no, y venga, le pongo el pecho, no, nos vemos. ¿Sí? Entonces, amén. Para que sepan que la palabra instruye y también es comprobada. Amén. Sí, es comprobada. Eso está comprobado. Eso yo. También la palabra es alimento espiritual. Es alimento espiritual. ¿Por qué es alimento espiritual? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cierto? Hay palabras que rompen la mentalidad de una persona. Viene y rompe la mentalidad. ¿Por qué rompe la mentalidad? Porque rompió la mentalidad de Sara, por ejemplo, que era una mujer anciana, que no podía tener hijos, su matriz se había cerrado, y dice, pero va a ser mamá. Ella se sonríe. Dice, usted se rió, bueno, pero me rió, pero va a ser verdad. Y ella ya comienza en concordancia, tanto así que a los pocos años le dice a Abraham, venga, vaya con esta muchacha a Agar, porque yo creo que es por ese lado. O sea, le estaba sonando el tema. ¿Sí? Muchos años, pero no lo había olvidado. A la tsunamita tampoco podía tener hijos, también le rompe la mentalidad. Profeta, en 1 año tendrás un hijo. Se burle de mí, pero ya, ay, sí. ¿Sí ve? Te rompe la mentalidad. Una palabra, extiende tu mano, le dice el de la mano seca. Rompió, pero ¿cómo la voy a extender si está seca, Señor? No, la extiende. Ejercita la mente. Un claro ejemplo del alimento espiritual, digamos, de que es como fortalece el espíritu, es cuando uno está en debilidad, cuando está triste, cuando se quiere suicidar. La Biblia dice que Elías quiso la muerte, se postó y dijo, nada, me quiero morir. Y entonces el ángel le dice, ¿qué le pasa a Elías? Entonces Elías dijo, no ve que mataron a todos, yo lo que yo dijo, no, mi hijito, me he reservado a 7,000 que no han doblado. Pero ¿sabe qué? Vea, levántate, come y bebe porque el largo camino debe estar. Come y bebe porque el pan es la palabra. ¿Sí? Y beber, pues es la sangre de Cristo, ¿no? Amén. La sangre de Cristo, o sea, le limpia todo pecado. Pero el pan vivo es como el reconfortante para poder fortalecer lo que le espera. En Ezequiel capítulo 37 deja ver 3 situaciones. Una, que Dios le habla a Ezequiel, Dios habla a través de su palabra. Entonces la palabra lo anima, ¿cierto? Y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Entonces miran huesos secos ahí, sin vida.
Y Ezequiel, como era más inteligente que usted y yo, dice, yo no sé, Señor, usted lo sabe todo, yo no me voy a meter en eso. Pero le dice, bueno, pero sí sabe. Entonces, hábleles y estos huesos vivirán. Entonces la palabra es la que hace que las cosas vivan. ¿Sí? Amén. Y es la palabra de Dios, ordenada por Dios, hace que hasta los huesos secos, hasta lo que no tiene vida, florezcan. Yo siempre he pensado que las cosas tienen vida, porque Dios le habló a la tormenta, le habló a la higuera. Cuando yo me subo a mi auto, yo digo, bueno, carrito, Dios me lo bendiga, me va a llevar con bien, ojo, no me comporte mal. Usted sabe que yo me porto bien manejándolo bien, con prudencia, en la jugada, que me vaya a pasar a alguien por atropellarlo, tan yo hablo. ¿Sí? Porque la palabra tiene poder. Amén. Yo he visto personas que agarran a pata y a maldición de las cosas. ¡Ah! Imagínense que está profesando con esa palabra. La palabra de Dios es viva, es vida, es bendición. Te viene de Dios, dice, declara bendición o maldición porque está en tu boca, o sea, en la palabra. ¿Sí? Y esto también viene de la palabra. Bien, amén. Quiero por aquí compartirles palabra del Señor. Dice, está en Jeremías 23, versículo 29. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra es viva, lo que hablábamos. ¿Sí? Viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, dice la misma palabra. La palabra dice también que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre de camino. Entonces es luz y dirección. Cuando usted no sabe qué hacer, cuando tiene un negocio no sabe si hacerlo o no, cuando tiene una relación tormentosa y no sabe si dejar al susodicho o no, la palabra le da la respuesta. La palabra le da la respuesta. Buscando, encomendándose a Dios y leyendo la palabra. Señor, llévame una palabra viva, a ver qué hacemos. ¿Sí? Entonces es una guía espiritual. Es una guía para saber qué hacer. Mire, yo tenía una problemática en mi empresa. Ya 20 años haciendo empresa. ¿Sí? 20 años haciendo empresa, buscando la manera de hacer, de crecer. Y realmente difícil. Y hace muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo, y yo me puse a orarle a Dios y a reclamarle tantas personas que han llegado a mi vida, me han traicionado, me han robado, he perdido dinero. Un cortador acá que se confabuló con otro vendedor y se unían, y aquí mismo en el barrio vendían la mercancía, pero me vine a dar cuenta después, y una cantidad de situaciones, ¿sí? Y entonces Dios me llevó a un pasaje en Eclesiastés y me dijo, yo no tengo la culpa, yo lo puedo administrar, yo lo que quiero es que usted sea justo, no que sea demasiado bueno. Y dice el pasaje, ¿para qué ser demasiado bueno? ¿Para qué ser demasiado justo? ¿Para qué habrás de destruirte tú mismo? O sea, me está diciendo que el culpable era yo. Y uno tiene en la mente que ser muy bueno, que Dios lo cuida de todo. No, Dios también dejó instrucciones y decálogos. La palabra justicia no es ser demasiado bueno. Si yo me siento aquí y a esperar en Dios, no, ¿por qué no trabaja? Pues si trabajo estoy desconfiando en la voluntad de Dios, porque Él dice que me va a proveer. No, esperar en Dios es trabajar, es producir, es hacer lo que tiene que hacer con sabiduría e inteligencia que viene de Dios. A cada uno se le da, por eso Él dice que al que le dio 5 talentos y le devolvió 5, siervo fiel, pero el que fue y lo enterró le dijo, siervo malo, siervo infiel. Él no lo felicitó por no haber hecho nada. Entonces yo pude entender, dije, oiga, es que yo soy como muy buena gente. Entonces lo primero es que la gente llegaba acá y me pedía un préstamo. Don Nelson, ¿me puede prestar $1 millón? Y a veces no tenía, desde otro lado, fue allá prestado, le prestaba. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no era ni mía esa plata y la prestaba. Y hay gente que nunca me pagó. Ahora me piden un préstamo, pues no tengo. Discúlpeme, trabaje y yo le pago lo que usted trabaja. ¿Cierto? Si de pronto quiero hacer una ofrenda, le ofrendo tanto, eso también puedo hacer. Y ahí no estoy siendo demasiado bueno porque es de lo que tengo, le doy dando, sabiendo que no va a haber un retorno. Pero si yo doy lo que no es mío, administro unos recursos y doy lo que no es mío,
Entonces la palabra me está dando dirección en mi negocio. Que no sea demasiado tonto, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Sí, claro. Que para qué me voy a destruir yo. Entonces nos evita caer en imprecisiones, nos evita que nosotros caigamos en errores por una mala interpretación, y nos está mostrando el camino correcto para poder avanzar, para poder seguir, porque de esa manera podemos tomar decisiones sabias. La palabra nunca se contradice, ella siempre está respaldando su palabra. Sí, ¿Sí? amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que dice que se contradice. No. Lo que pasa es que hay contextos. A mí me dijo algo, esa Biblia, que el reposo del sábado, y ahora dicen, no, que hablan del sábado no es pecado. Y entonces antes porque decía, claro, porque Jesucristo no había venido. Entonces había un día que era el reposo, ahora el reposo es Cristo, porque Él lo envuelve todo. Pero ahí no hay ninguna contradicción. Porque volvieron tan santo un día que pensaron que el día lo salvaba, y el día no puede salvar a nadie. Pero yo lo comienzo a entender. Por eso. Quiero compartir Lea esta Biblia. acá dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la palabra Amén. también Amén. es instrucción de vida, lo que estamos hablando de dirección, para ir cerrando el tema. También la palabra limpia nuestra vida de ¿qué? De ese círculo pecaminoso que nosotros tenemos. ¿Cómo? Corrigiendo nuestros pensamientos. Comencemos por el pensamiento, ¿cierto? Ya usted tiene que comenzar. Por ejemplo, yo desde niño me fue fracturado el pensamiento. ¿Por qué? Porque comencé a ver las cantinas, había un prostíbulo cerca a mi casa, y entonces perdí mi inocencia muy niño, viendo lo que hacían todas esas mujeres y todo ese tipo de cosas. Más abajo entonces había una vaina donde proyectaban películas pornográficas. Entonces imagínense un niño ya de pequeño. Ustedes no creen, pero yo me cuido mucho de mi hijo en la jugada, qué es lo que él ve, y yo estoy siempre viendo, ¿qué está mirando? Si le alimenta, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo lo otro? En la jugada, ¿qué le dicen sus compañeros? ¿Sí? Porque se puede fracturar. Pero una vez ya fracturado ese conocimiento, pues la palabra vuelve y corrige. Corrige que esos pensamientos, mire, está mal. ¿Sí? Está mal. Está mal que usted hable de las mujeres de esa manera morbosa. Y las actitudes también, ¿no? Está mal que usted tenga esa actitud. Por ejemplo, hay algo que yo le venía diciendo a Cristian, veníamos hoy en el carro, y le dije que una de las cosas que nunca debe pasar en mí, que le pido a Dios, es que yo pierda humildad. Y era conduciendo. Yo voy conduciendo y yo veo una bicicleta, veo a alguien y yo le doy la vía. Pero atrás me pitan, hagan lo que quieran, porque yo algún día tuve en una bicicleta, por más imprudente que sea la persona que vaya llegando, yo lo dejo pasar. Hágale. Y para mí eso es humildad, ¿cierto? Porque en un tiempo yo me pasaba por encima, por aquí, por allá. Y claro, esa actitud mala lo lleva a usted a resultados malos. El día menos pensado se estrelló, o mató un perro al menos. ¿Por qué? Por tener una actitud que Dios le manda a ser prudente. Dice, la prudencia te lleva por buen camino, o sea, ser prudente. No significa que va a estar exento, pronto le pueden pasar cosas, pero no por su falta de prudencia, sino porque ya le tenía que pasar, y sin embargo Dios lo cuida, como me pasó a mí la vez de la caída de la moto. También produce arrepentimiento. La Biblia dice que cuando se lee, se llega al corazón, entonces como que se le revela todo lo que estaba haciendo mal. Las personas dicen cuando no son cristianas, no, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando usted comienza a leer la escritura y ahí se da cuenta de la naturaleza pecaminosa del ser humano, usted mismo dice, uy no, Señor, estoy haciendo las vainas mal. ¿Sí? Quiero también preguntarle allí, ¿por qué muchas veces o le pasa a las personas que les cuesta sacar el tiempo para leer? ¿Por qué pasa esto? Porque el enemigo tiene armas en contra. ¿Sí? La misma palabra lo explica, que cuando Daniel comenzó su ayuno y demás, fue difícil, porque ahí vino el ángel y le presentó y dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón, pues ya me vine, pero se me interponía el principado de Persia, o sea que había una cantidad de demonios y todo que no permitían que él llegara. Dijo, y tuvo que venir Miguel a pelear para que me deje pasar. O sea, siempre lo bueno va a tener una reacción negativa. Entonces va a haber desánimo, le va a doler la cabeza, va a sentir que no entiende, pero por eso es que
una de las herramientas básicas es leerla y meditar. ¿Qué es meditar? La mayoría de gente no sabe qué es meditar. Meditar es, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No solo leerla ni dejarla ahí en un versículo, sino meditar. Entonces usted mete los pies en el mar, deliciosa cocada, y ¿por qué estás aquí? Porque Dios me da todo, yo no necesito nada, mis hijos están resguardados, y comienza a meditar. Ahí sí, meditar es prácticamente irse a ese lugar soñado que Dios le está dando. Yo navegaré. Claro, y entonces cuando sale de ahí, tiene que comenzar a practicar eso. Claro. Si nada me faltará, pero me falta para el recibo. Pero es lo que el Señor dijo que nada me faltaba, ¿no? Entonces hay que practicar eso. Bueno, hoy hablamos sobre el libro de la Biblia. Es un libro que nos transforma corazones, nos transforma el corazón, nos transforma la vida, nos da esa instrucción para no tomar malas decisiones. Es un libro que nos ayuda en esos momentos de angustia. Discúlpeme, pastora, no es un libro, discúlpeme, es un conjunto de libros. Bueno, el conjunto de libros, la Biblia. Biblos. No le digo entonces es un libro, la Biblia es una instrucción, es un manual de cómo correcto, de cómo comportarnos, de cómo llevar nuestra casa, de cómo llevar nuestras finanzas, de cómo tener un amigo, de cómo conseguir un esposo, de cómo criar a los hijos, de cómo hacer todo para que nuestra vida sea mucho mejor en bendición. El Señor nos bendiga en todo y nos dé primeramente pues la salvación, ¿no? Porque pues no es que el la libro, salvación Dios no nos es dio. que el libro no es que la Biblia nos dé la salvación, pero sí nos enseña cómo Nos lleva orar. al que nos da la salvación. Lleva. Ese no es difícil de entender. Lo que pasa es que muchas veces la mente religiosa busca raíces para poder enredar. Pero no, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Es inspirada por Dios para exhortar, para dar crecimiento, para redargullir, para lo que la pastora está diciendo, ¿cierto? Hay algo que tenemos que entender también para poder entender la Biblia y ir hablando. Por ejemplo, los salmos no tienen capítulos. Cuando uno estudia bibliología, entiende que es diferente. Uno dice Salmos capítulo 10, está mal dicho, porque los salmos es el himnario de la Biblia. Entonces debería decir es Salmos 10, ¿sí? O Cántico 11. Sí, son cantos. Cantos. Y en el Antiguo Testamento se habla de libros, y en el Nuevo Testamento se habla de cartas, ¿sí? Después de los evangelios. Pero uno dice el libro de Samuel, pero no puede decir la carta de Samuel. Primero es Dios, ¿sí? Pero uno dice primera de Filipenses, no puede decir el libro de Filipenses, no está bien dicho, es la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, la carta que escribió el apóstol San Juan de los hechos venideros, denominado el Apocalipsis. Amén. De libros y cartas, pero se le llama Biblia porque es un conjunto de libros. O sea, los encontraron en rollos y los fueron uniendo. Comamos Biblia y el que no tenga una, cómpresela. Si no, le falta la propiedad principal. La palabra de Dios dice que el que no tiene espada, venda su capa. O sea, en ese tiempo la capa era una, y compre una espada. O sea, si usted puede faltarle lo que sea, menos la Biblia. Amén. Amén. Y se cómprela, no dice espere que la regalen. Hay gente que está esperando y ni regalada, hay veces se lee, Señor. Bueno, Dios me les bendiga grande y poderosamente a todos los que se conectaron. Este fue su programa Cambiando Vidas. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.